La práctica médica requiere de mentes fuertes y estoicas, dispuestos a desafiar cualquier sentimiento o miedo en pos de la verdad. Y aunque el objetivo es ayudar y calmar las dolencias del paciente, hay diagnósticos que ningún médico quiere dar. Si te gusta la medicina, quédate en este video hasta el final porque lo vas a disfrutar. Mi nombre es Aníbal Barredo y soy médico internista. Pedro es un paciente de 43 años de edad que hace 3 meses comienza a presentar cambios de su estado de ánimo, irritabilidad fácil y su familia nota que se olvida de algunas cosas. Acude a un psicólogo, el cual diagnostica que todos sus síntomas son debido al estrés de su trabajo. Una semana después sus síntomas empeoran y aparece dificultad para la marcha con inestabilidad para mantener la postura. En esta ocasión acude a un servicio de urgencias neurológicas donde se contacta una marcha atáxica y se le sugieren estudios de neuroimagen sin hallazgos de importancia. Se cataloga como una enfermedad cerebrovascular isquémica en evolución y se decide su ingreso en un hospital. En la evaluación a las 24 horas se detecta en el examen neurológico trastornos de movimiento catalogados como mioclonías y se le indican pruebas hemoquímicas, rayos X de tórax simple y un panel de enfermedades venéreas. Todos los resultados normales. Nuestro paciente termina su estancia hospitalaria y va a su casa con el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular y demencia vascular. 2 semanas después acude de nuevo a urgencia debido a que no habla. Está ahí, vigil, consciente, pero inmóvil y no habla nada. Se diagnostica un estado de mutismo asinético. Esto puede ser causa de otro infarto cerebral. ¿Qué tipo de demencia es esta? Esta última pregunta tiene una respuesta lógica. Es una demencia con una progresión muy rápida. Pero, ¿qué tipo de demencia? ¿Cómo llegó hasta aquí en tan poco tiempo este paciente? Si quieres, para el video, vuelve a escuchar el caso y déjame en los comentarios parciales qué te parece. Y si no, reflexiona sobre qué diagnóstico pensarías en este paciente. Un médico entrado en años revisa su historia clínica, donde se registra que estuvo bajo tratamiento por baja talla cuando adolescente. Rápidamente, el médico cierra la historia y va a hablar con el hermano mayor del paciente que confirma el antecedente. De hecho, da más detalles. Durante aquella época recibió tratamiento en Francia. Con este dato, el médico tiene una hipótesis diagnóstica e indica un electrocefalograma y análisis específicos del líquido cefalorraquídeo. Pedro, nuestro paciente, podría tener una enfermedad 100% letal. Un diagnóstico que ningún médico quiere dar. Nuestro médico de la historia suda frío porque está pensando en que puede tener una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Era una tarde de invierno de 1920 cuando Creutzfeldt y Jakob decidieron poner su nombre a la enfermedad. Espera. Esto es el embrión médico. Aquí somos serios y rigurosos con la investigación. Por eso tenemos que ir un poco más atrás en la historia. Pudiera ocurrir que la descripción del primer caso de cefalopatía espongiforme no fuera debido ni a Creutzfeldt ni a Jakob. Algunos médicos comentan el caso de un paciente incluido por William Gowers, uno de los padres olvidados de la neurología, en el segundo volumen de su manual de neurología de 1888. Gowers utilizó el término esclerosis miliar para describir un paciente masculino de 50 años de edad que fallece después de 10 semanas de enfermedad solamente. 10 semanas caracterizadas por la aparición de una parálisis progresiva, rigidez, convulsiones, trastornos del habla y coma. Y que en el análisis patológico se contatan alteraciones de los tejidos que pudiesen describirse como las alteraciones que hoy asumimos que aparecen en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Quizás no estamos sobre la pista de lo correcto, pero es muy sugerente esta descripción. No obstante, Gowers no le puso su nombre a la enfermedad y recuerde que aquí en el embrión siempre recomendamos, si usted describe o descubre algo en medicina, póngale su nombre. Quienes sí tenían esto bien claro eran Creutzfeldt y Jakob. La historia de esta enfermedad se inicia en 1920 cuando Hans-Pierre Creutzfeldt describió una paciente de mediana edad que desarrolló deterioro cognitivo-motor de evolución subaguda y cuyo estudio neuropatológico mostró alteraciones degenerativas del sistema nervioso central. En los años siguientes, Alphonse Maria Jacob logró comunicar 5 nuevos pacientes de esta encefalopatía fatal que mostraba gliosis y pérdida neuronal, coincidente con lo descrito por Creutzfeldt. Esta convergencia clínico-patológica permitió a Jacob definir la encefalopatía diseminada con pseudoesclerosis espástica. Sin embargo, la degeneración espongiforme, actual paradigma de la enfermedad, no estaba consignada en las descripciones originales.
La historia se pone más interesante todavía porque la descripción del material de las muestras recogidas por Jacob, solo el tercer y el quinto paciente tenían signos claros desde el punto de vista anatomopatológico de padecer esta enfermedad, mientras que los otros no coincidían con la descripción. Y desgraciadamente el material histológico que había recopilado Creutzfeldt se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que nos dejó sin evidencias para verificar su trabajo. Por eso nos vamos hasta 1969, cuando unos médicos investigadores comunicaron la exitosa transmisión de la enfermedad a chimpancés utilizando cerebros macerados de pacientes fallecidos. La transmisión de estas encefalopatías creó un nuevo y equivocado concepto etiopatogénico: infecciones por virus lentos no convencionales. Una hipótesis errónea que se desmoronó completamente cuando se demostró que el agente patógeno de esta enfermedad carecía de núcleo de proteína. No tenía ni ADN ni ARN. Interesante, ¿eh? Y no termina aquí. O sea, la incertidumbre con esta enfermedad aumenta cuando en los depósitos amiloides de los cerebros de pacientes fallecidos por Creutzfeldt-Jakob se aísla una proteína muy llamativa llamada PRP. El término prion fue acuñado por Stanley Prusiner, un investigador premio Nobel de Medicina que le dieron el Nobel precisamente por esto, porque en la década del 80 demostró que eran los priones los causantes de la enfermedad. Prion se deriva de esta conjugación de palabras. La proteína priónica, la normal, está presente en todas las especies de mamíferos y es codificada por un gen priónico. En el caso de los humanos se encuentra en el cromosoma 20. La función exacta de esta proteína no está bien definida todavía. ¿Quiere decir que todos tenemos esta proteína? Bueno, pues sí. Ahora, ¿qué diferencia entre que la proteína sea capaz de enfermar y no? Al parecer, su estructura. Y quien dice su estructura en términos de proteína, también hablamos de función. La proteína priónica patógena tiene un plegamiento y estructura diferente a las proteínas normales que la hacen menos soluble y más resistente a la proteólisis. Se deposita en diferentes zonas del encéfalo, principalmente la corteza, los ganglios basales, el tálamo y cerebelo, con posterior activación de la microglia, neuroinflamación y finalmente neurodegeneración y esponjosis. Por supuesto, si tenemos una proteína patógena que tiene una estructura y una funcionalidad diferente a las proteínas normales y que se pueden ir depositando en áreas claves de nuestro sistema nervioso central, podemos imaginar que la cantidad de síntomas y signos que nos vamos a encontrar es enorme por la afectación de diferentes lugares desde el punto de vista topográfico de nuestro sistema nervioso central. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la enfermedad más frecuente causada por priones que afecta a los humanos, pero no es la única enfermedad causada por este tipo de partículas. Estas enfermedades no son un objetivo en este video, pero no dudo que en próximos episodios podamos estar hablando de ellas. Lo que sí es objetivo de este video es que sepan que por cada 1.000.000 de habitantes en el mundo, uno puede padecer una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto excepto en Chile, donde de cada 1.000.000, 4 pueden padecer esta enfermedad con éxito fatal. Es una enfermedad muy difícil de identificar en sus etapas iniciales debido a incomparable heterogeneidad y polimorfismo, expresada por varias formas de comienzo. Esto hizo desarrollar definiciones y clasificaciones que buscaban ayudar a incluir criterios genotípicos, clínicos y patológicos, que son muy complejizantes y que en ocasiones parecen hasta poco útiles a medida que evolucionan nuevas investigaciones. Ninguna clasificación en esta enfermedad, es un criterio personal, me parece suficientemente buena. Pero antes de ir a la parte clínica, saber cómo diagnosticar un paciente, cuándo pensar que un paciente puede tener Creutzfeldt-Jakob, nos queda un interrogante. ¿Cómo aquel médico, con solo un interrogatorio, pudo diagnosticar esta enfermedad o al menos sospecharla? ¿Se te ocurre a ti, del otro lado de la pantalla, qué relación puede haber tenido la baja talla durante la adolescencia y el tratamiento que recibió con la aparición de esta enfermedad? ¿Qué fue lo que hizo saltar las alarmas diagnósticas del médico? Sigamos en el video. Para entender el proceso diagnóstico que utilizó este médico, la asociación que vino a su mente cuando cumplió con un correcto interrogatorio, es necesario ir a la clasificación de las enfermedades por priones y en particular a la clasificación, digamos, clásica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Aunque es muy poco frecuente, hay varios tipos de enfermedades por Creutzfeldt-Jakob. Los clásicos son estos. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de tipo esporádico, que comprende un 85-90% de los casos y ocurre sin razón conocida, comenzando a los 65 años de edad.
Sí, porque es totalmente espontánea. O sea, cualquier persona en el mundo entero puede estar sano toda la vida y de pronto tener una forma espontánea de esta enfermedad. Y en pocas semanas o meses, desgraciadamente, el 100% de estos pacientes tienen un final fatal. Parecería incluso una especie de ruleta rusa o lotería genética, porque sí, vamos a estar claros, esta enfermedad espontánea tiene que tener un trasfondo genético que todavía no conocemos, pero tiene que estar. Tenemos un tipo familiar que ocurre en el 10% de los casos y que se debe, comprobado, a la herencia genética de uno de los padres que porta estas proteínas. Por último, tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob adquirida o infecciosa, pudiera llamarse, donde se incluyen dos: la variante que se relaciona con el consumo de animales enfermos y la iatrogénica, que se produce por trasplantes, transfusiones e instrumentos quirúrgicos contaminados. Y sí, esta puede ser la respuesta a nuestro interrogante. Los casos más famosos de Creutzfeldt-Jakob iatrogénico se deben al procedimiento de tratar a personas con baja estatura con preparaciones de hormonas de crecimiento extraídas de las glándulas pituitarias de cadáveres. Este tipo de tratamiento comenzó a utilizarse en 1958 y fue cesado en el 85 debido a los reportes y a los avances en la detección de priones. Una revisión de 1848 pacientes tratados con hormonas de crecimiento cadavérica en Reino Unido encontró que 38 pacientes habían desarrollado Creutzfeldt-Jakob para el año 2000, con un pico de incubación de unos 20 años. Las tasas de contagio difieren mucho según la forma de obtención y procesamiento de los preparados, y es muy difícil rastrear todos los casos enfermos debido al periodo de incubación de la enfermedad, pero hasta el 2012 se contabilizaron 450 casos de Creutzfeldt-Jakob iatrogénico. Varios tipos de procedimientos médicos, aunque lo más común ha sido con las hormonas de crecimiento. El primer caso se detectó en un trasplante de córnea. También podemos encontrarlo con trasplantes de dura madre, con procedimientos neuroquirúrgicos o con la utilización de equipos de electroencefalografía invasiva. Incluso hay algunas menciones en la literatura a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica por transfusión sanguínea, pero a mí no me queda muy claro. Resuelto el enigma de cómo este médico, que evidentemente tenía un buen dominio de la enfermedad, pudo pensar en ese diagnóstico, vamos a pasar a la parte clínica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, donde no voy a hacer mucho hincapié en cada uno de los síntomas y signos porque sería un video infinito. No obstante, sabemos que un estudio en Chile, donde es muy frecuente esta enfermedad comparado con otros países del mundo, se encontró que al momento de diagnóstico los tres principales síntomas o signos fueron la demencia de rápida progresión, las mioclonías y los trastornos de coordinación y el equilibrio. Por supuesto, estos no son los únicos síntomas. Aquí te voy a dejar en este momento del video un gran número de síntomas y signos relacionados con esta enfermedad. Si quieres puedes ponerle pausa un momento y observarlos brevemente. Continuamos. Pero como no solo de la parte clínica vive el hombre, no solo la parte clínica vive el médico, también es necesario realizar exámenes complementarios para corroborar nuestro diagnóstico. En esta ocasión vamos a referirnos a los exámenes complementarios que pueden utilizarse para diagnosticar o descartar una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Lo primero, vamos a ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Lo primero es la realización de una resonancia magnética, que aunque los criterios de resonancia magnética, los criterios imaginológicos, no están incluidos en muchos de los protocolos de actuación o de clasificación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, sí hay que recalcar que existen varias alteraciones desde el punto de vista de la resonancia magnética que nos hacen enfocarnos hacia el diagnóstico de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Una segunda prueba son los electroencefalogramas, donde se considera un trazado típico constituido por complejos de ondas agudas periódicas ampliamente distribuidas sobre amplios hemisferios cerebrales, síncronos y simétricos. Pero ni uno ni otro, ni la imagen ni el electroencefalograma, dan un diagnóstico de certeza, podríamos decir. Por eso vamos a ir a algo mucho más invasivo, que es el análisis del líquido cefalorraquídeo. Pero no estamos hablando del análisis estándar, digamos, que hacemos en cualquier unidad donde se presta asistencia médica, sino que vamos a medir dos cosas importantes en este líquido cefalorraquídeo. Primero, vamos a referirnos a la proteína 1433. Esta proteína se encuentra en pacientes
con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en su líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el problema con esta proteína? Que no es un diagnóstico de certeza y que da muchos falsos positivos. Hay otro grupo de enfermedades que pueden falsear este resultado. Por eso buscamos otro marcador en el líquido cefalorraquídeo. Y estamos hablando del RT-QuIC o Real Time Quaking Induced Conversion. Es un test rápido y efectivo para la detección de priones en líquido cefalorraquídeo en un plazo de 48 horas con una especificidad de 100% y una sensibilidad del 87.5%. Esta prueba es mucho más útil para la detección de casos de Creutzfeldt-Jakob. Incluso alguna literatura habla de hacer pruebas en la sangre, en orina, pero sobre todo en los casos variantes. Bueno, ya tenemos bastantes elementos para pensar y diagnosticar esta enfermedad. La historia familiar, que haya tenido tratamiento y que pueda tener una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, o que haya estado en contacto con animales y que pueda tener algún caso de Creutzfeldt-Jakob variante. Pero estos son en menor por ciento de enfermedades de Creutzfeldt-Jakob. La mayoría son, como ya dijimos, espontáneos, al azar. Aquí tenemos que basarnos principalmente en un interrogatorio y en un conjunto de síntomas y signos que puedan aparecer, haciendo hincapié en estas demencias rápidamente progresivas y en el deterioro muy rápido de las funciones del sistema nervioso central, apoyándonos siempre en el electroencefalograma, en la resonancia y en todas estas pruebas de líquido cefalorraquídeo. Aunque siempre el criterio de la verdad, el diagnóstico de certeza, el gold standard se hace en la mesa de la verdad, la mesa de Morgagni. Nada supera hasta el momento la biopsia de tejido cerebral, donde un grupo de alteraciones histológicas nos puedan confirmar la existencia de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En cuanto a tratamiento, la realidad es que no tenemos tratamiento. No existe un tratamiento para esta enfermedad. El diagnóstico es una sentencia segura de muerte, desgraciadamente. Pero siempre hay que pensarlo en un paciente con toda esta presentación clínica que hemos visto en este video. Yo he buscado muchísimo, solo he encontrado algunos estudios in vitro donde se utiliza la doxiciclina para disminuir la cantidad de priones. Pero me parece bastante verde la investigación y llena de huecos. Así que por el momento no existe una alternativa terapéutica. Esperemos que dentro de 3 años, dentro de 4 años, los que vean este video me digan desfasado, porque ya está muy viejo, y lo cierren ahora mismo en esta parte del video porque hayan encontrado ya un tratamiento viable. Bueno, y ahora te podrían estar preguntando, ¿y qué hago yo con diagnosticar una enfermedad que no puedo curar? Bueno, es que la función de los médicos también es diagnosticar. No siempre se puede curar, desgraciadamente. Además, cuando das un diagnóstico, aunque sea de este tipo, puedes enfocarte en lo que realmente importa, en garantizar una muerte digna para estos pacientes, brindando un ambiente seguro de calidez y apoyo al paciente y sus familiares. Claro, lo que sí podemos hacer es eliminar algunos factores de riesgo de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La espontánea no tenemos nada que hacer contra ella, pero en el caso de la variante o la familiar podemos implementar programas de pesquisa o evitar el tratamiento con o trasplantes con tejidos que pudiesen estar infectados. Esta no es la única enfermedad causada por priones que puede afectar al ser humano. Existen estas otras con un nombre bastante difícil de pronunciar algunas, pero todas que dan un poco de miedo en la práctica clínica. Algunas de ellas totalmente desconocidas por la mayoría. Pero esas enfermedades quizás las veamos en otros momentos. Les recuerdo que mi nombre es Aníbal Barredo, soy médico internista. Estás viendo un video de la comunidad del embrión médico, la comunidad de habla hispana pensada para estudiantes y médicos. Recuerda siempre, para llegar a un correcto diagnóstico, que la solución siempre es la más simple. Nos vemos en la próxima.